dará cuenta de los documentos llegados a la comisión y aprovecho de excusar a algunos parlamentarios que están en la sala de al lado en comisión de seguridad, pero que una vez que votaron un proyecto en general se iban a sumar. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos comunicación de la presidencia de la corporación, mediante el cual, señor presidente, junto con saludar cordialmente, acusa recibo la invitación con el objeto de que tanto él como el presidente del Senado y el director de la biblioteca se refieren a diversas materias vinculadas a la gestión de personal y funcionamiento de dicha biblioteca. En relación con el particular, estima necesario señalar que, conforme a la ley y el estatuto de la biblioteca, la Comisión de Biblioteca es la autoridad superior de la misma y la conforman los presidentes de ambas corporaciones. A dicha comisión le corresponde supervigilar el cumplimiento de las funciones de la biblioteca, su orden administrativo interno, mientras que la administración del personal y de los distintos servicios corresponde al director del mismo servicio. Cabe señalar que el director ya entregó a esta comisión a través de oficio los antecedentes solicitados en relación con el informe mencionado, por lo que no existen elementos adicionales que se puedan aportar. En consecuencia, no corresponde referirse respecto a un sumario administrativo ni sobre el resultado del mismo, así como tampoco sobre la evaluación del funcionamiento interno de la biblioteca. Por lo anterior y siempre en el ánimo de mantener la mejor coordinación y colaboración, reitera disposición para construir el trabajo legislativo y, digamos, se excusa de asistir. ¿Se excusa de asistir al presidente el señor de la Cámara? presidente de la Cámara de Diputados. También tenemos a la presidencia del Senado, se excusa la inasistencia de su presidente por tener su agenda comprometida con anterioridad a esta fecha. El señor presidente lamenta no poder asistir. También tenemos comunicación del señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, que conforme a la invitación cursada para participar en esta sesión especial, hace presente que esa dirección ya remitió a oficio toda la información solicitada, no contando con nuevos antecedentes en cuanto a las demás materias incluidas en la citación. Establece que no corresponde que esta dirección se pronuncie sobre sumario administrativo o su resultado, ni sobre evaluaciones de funcionamiento de la asesoría técnica parlamentaria por tratarse de asuntos propios de la competencia de la Comisión de Biblioteca, y en su caso corresponde a esta comisión autoridad superior de la institución integrada por los presidentes de ambas corporaciones. Con todo, reitero el espíritu de cooperación que tiene la biblioteca siempre con labores parlamentarias. También tenemos... ¿Perdón, eso firmado por quién? Por el señor director de la biblioteca, el señor Mate. Tenemos correo electrónico, reemplazos para el día de hoy. Don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola por la sesión de hoy. Tenemos algunas solicitudes, señor presidente. La primera es de la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Congreso Nacional, la señora Elizabeth Cangas, por medio de la cual solicita audiencia para exponer ante la comisión la compleja situación que actualmente atraviesa la Biblioteca del Congreso Nacional. Y solicitaban asistir el día de hoy, partiendo de la base de que iban a estar los presidentes de ambas corporaciones y el director de la biblioteca para poder ahondar en los desafíos que enfrenta la institución. Aquí quienes firman: doña Elizabeth Cangas, presidenta de la Federación de Asociaciones, y Mariano Ferrero Eduardo Baeza, en representación de las asociaciones gremiales de la biblioteca. No se ha conectado al canal de la Cámara. Hay que llamar. ¿Qué pasa? Sí. Sí, señor presidente, tenemos esa solicitud. Luego también llegó solicitud de las asociaciones gremiales de la Biblioteca del Congreso Nacional respecto al informe enviado a la comisión. También hacen llegar un documento para que sea distribuido entre los diputados miembros de la comisión. Y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, excusando al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos por no estar en funciones el día de hoy. El señor subsecretario viene acompañado de la señora Gabriela Peña, de la jefa de la edición jurídica, doña María Esther Torres, abogado de la edición jurídica, Flora Benazul, y Rodrigo Hernández. Fiscalía, Ministerio Público, confirma la asistencia de la señora Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía, acompañada del profesional de la misma, don Gonzalo Droguet. Tenemos correo electrónico de Fiscalía Regional Metropolitana de Oriente, AFREMOR, mediante la cual solicitan autorizar la asistencia del presidente Claudio Carvalho Román a las sesiones de los días 11 y 12 de agosto,
Lo mismo en el caso de AFREMSUR, solicita se pueda utilizar la asistencia del tesorero, el abogado asistente, el fiscal, el señor Cristian Vivallo, la señora Karina Vergara, técnico de la unidad de flagrancia, para asistir a las mismas sesiones, se entiende que en forma presencial. Y se confirma la asistencia vía Zoom de la señora Macarena Pino, presidenta de FRENSEM, y también de la Asociación Nacional de Fiscales en forma telemática en ambos casos. Señor presidente, en relación con las propuestas, las solicitudes que se hacen acá, correspondería solamente pronunciarse en relación... Bueno, hay algunas peticiones que partían de la base de que se iba a efectuar esta sesión con los representantes, digamos, de ambas cámaras, los presidentes y todo, para los efectos de ser recibidos. Perdón, ¿podemos tener uso de la palabra de la cuenta antes de que el señor secretario nos indique qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, muchas gracias, secretario, Gracias. y ofrezco la palabra a la diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, aquí observamos dos cosas que son llamativas. La primera es que vamos a terminar con el Ministerio Público completo participando en la tramitación. O sea, cada vez se agregan más, aparte de la molestia que yo ya he expresado, cada vez que, a mi juicio, las representantes de la Fiscalía se sobreactúan, ¿ya? Que es, digamos, vez a vez, respecto de lo que a mí me parece y lo que ha quedado claro que debería ser su participación solo técnica y cuando se les pregunte, y estamos ya llegando a un punto como por ejemplo en la última oportunidad en que se toma un acuerdo con el Ejecutivo, que es la persona que, en este caso el subsecretario, quien debería ser nuestro colegislador y nadie más, ¿ya? Entonces, respecto de las peticiones para seguir agregando personas que quieren venir, a mí me parece completamente inoficioso y no estoy de acuerdo, presidente. Es más, creo que se produce un problema en la tramitación a partir de la experiencia expresa del último tiempo. Luego quiero lamentar una vez más que el ministro de Justicia, que es quien debería estar acá en un proyecto que supongo que es de su máximo interés, no podría ser de otra manera, ¿ya? Se refiere directamente, se disculpe y no esté presente. Ya a mí me parece que se está convirtiendo en una norma el que tramitemos con el subsecretario, cuestión que quiero recordar también que no corresponde. Es una situación excepcional que se ha vuelto en es como los estados de excepción en la Araucanía, que ya no tienen nada de excepción. Luego, respecto del asunto biblioteca, documentos de la biblioteca, quiero volver a llamar la atención de todos respecto de cómo un modesto proyecto de mi autoría, abrió una lata de gusanos impensada, en que ya vamos con ramificaciones impresionantes, digamos, hacia el Senado, respecto de las asignaciones, eso que todavía no hemos entrado en el maravilloso tema del fuero de los expresidentes, donde se va a abrir seguramente otra lata de gusanos, el fuero que fue aprobado para Pinochet, ya, del cual es tributario, oh sorpresa, la legislación hasta ahora. Bueno, respecto de esa lata de gusanos abierta, señor presidente, a mí me parece que es bien impresionante que el presidente de la biblioteca es clarividente, porque nosotros lo que aprobamos es invitarlo, y él se refiere a que él no podría referirse a sumarios sobre los cuales no sé cómo supone, adivina que le vamos a preguntar. Da una serie de cosas a las que no se puede referir, entonces tendríamos que agregarle a sus condiciones el de clarividente al señor de la biblioteca, a sus varias otras condiciones. Luego quiero decirle, aunque parezca contradictorio, presidente, pero adelantándome a lo que seguramente le va a sugerir el señor secretario, que lo que corresponde es que nosotros aprobemos una audiencia, si es que la vamos a aprobar o desaprobar, para una próxima oportunidad, no para hoy. O sea, a mí me parece completamente inoficioso que la gente de la biblioteca en sus organizaciones pidan una audiencia para hoy, que está en la cuenta de hoy y que se apruebe para hoy.
A mí me parece que lo que correspondería, si es que aprobamos eso, es que fuera en una próxima oportunidad. Por lo tanto, yo le cuento desde ya que yo no le voy a dar mi anuencia, si es que usted la solicita, para que esa audiencia se verifique hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sobre las organizaciones del Ministerio Público que piden venir a la sesión, a todos le contestamos que la sigan por Democracia Abierta o por Zoom, lo que se hace con todas las organizaciones. Sobre el ministro Gajardo, lo que dice el oficio, a diferencia de otras veces que sí se excusa, esta vez dice que no está en funciones. Me imagino que eso significa licencia o día administrativo. O sea, el ministro, para todos los efectos de la ley, el señor Muñoz. Y respecto de la biblioteca, yo estoy de acuerdo que los argumentos que da el señor Mate para no venir no vienen al caso, y yo le insistiría que viniera a la comisión y que explicara todas las cosas que esta comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento le quiere preguntar. Señor secretario. Sí. Señor presidente, hemos recibido un WhatsApp del señor director, un correo del señor director de la biblioteca, en el cual solicita que se lea íntegro el documento que él hizo llegar, y señaló que no se estaba entregando toda la información que él quiere hacer llegar a la comisión. Normalmente los documentos no se leen completos, salvo que tengamos la solicitud de la comisión, y además todos los documentos se hacen llegar por correo electrónico al término de la sesión a todos y cada uno de los integrantes. Pero si la comisión así lo resuelve y me autoriza, podría leerlo completamente. Justamente por eso hay que venir a las comisiones. Si es la instancia en que uno democráticamente expone, se defiende, argumenta, no puede estar mandando un documento donde dice que no va a venir, pero siguiendo la comisión por la televisión y comentando instantáneamente por mail. Me parece que le estamos dando la posibilidad de venir, diputado Ilavaca y luego diputada Giles. Sí, presidente, nunca creo que nadie iba a imaginar de que el proyecto de ley respecto a la asignación de los presidentes nos iban a abrir otro tipo de problema con una de las instituciones más respetadas del país. La Biblioteca del Congreso Nacional es una tremenda institución que por años ha tenido el respeto de todo el país. Y lamentablemente una serie de errores por parte del actual director la ha puesto en el centro del debate nacional, la ha puesto en el centro del cuestionamiento nacional y ha demostrado lamentablemente la incapacidad del mismo de poder dirigir una institución tan importante como esta. Yo lamento el oficio reservado que nos envió en su momento, que era patético. O sea, no estaba a la altura del cargo del cual él lo ostenta, y me parece patética la respuesta que hoy día nos entrega respecto a su no asistencia a la comisión. Yo esperaría que él venga donde corresponde, donde sus empleadores, porque esta Cámara de Diputados también es empleadora de ella. Y allí sumarle a eso, presidente, la respuesta que nos entregan ambos presidentes de las corporaciones. Es decir, hoy día pareciera que los diputados en particular que tienen la facultad de fiscalización pueden fiscalizar a todo el gobierno, a todos, pero no pueden fiscalizar a un organismo que es propio nuestro. O sea, estamos en el peor de los mundos, no podemos fiscalizar a nuestro funcionario y sí al gobierno. Creo que allí yo esperaría una nota de reclamo al presidente, por lo menos de nuestra corporación, porque no es esta comisión de biblioteca que pertenece, o sea, donde participa el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, la que determina esto. Es los 155 parlamentarios que mandatamos al presidente de la Cámara de Diputados para que fuera representante nuestro allí, y él por lo menos tendría que entregarle respuesta a esta Cámara de Diputados, sobre todo ahora que viene la discusión presupuestaria, donde claramente vamos a entregarle los fondos que corresponda para que la biblioteca tenga el nivel de reputación que hoy día tiene. Yo encuentro absolutamente absurda la discusión a la cual nos han invitado quien está liderando hoy día la Biblioteca del Congreso Nacional y esta carta de nuestros presidentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputada Giles.
Gracias, presidente. Sí, yo quiero tratar de escalonar este nivel de patetismo. A mí me parece que van de ganadores los presidentes del Senado y de la Cámara, en realidad. El presidente del Senado, les quiero recordar que vino acá sin invitación, por iniciativa propia, se sentó cómodamente aquí, opinó lo que se le ocurrió respecto del proyecto, pero además de eso agregó una serie de informaciones que son las que justamente nos han obligado a abrir la lata de gusanos, ¿ya? Y ahora que hemos pedido documentos, que empiezan a aparecer las contradicciones, que sería interesante poder contrastarlas con él, que vino tan seguro de sí mismo a hacer afirmaciones aquí, resulta que no lamenta no poder venir. Curioso también me parece. Ahora, respecto de los últimos hechos que acabamos de verificar acá mismo, señor presidente, a mí me gustaría tenerlos tremendamente claros y que actuáramos respecto de eso. Creí entender que el señor clarividente de la biblioteca se comunicó con la secretaría de esta comisión. Me gustaría saber en qué condición, si se comunicó al WhatsApp personal del señor secretario, si lo hizo en condición de secretario de esta comisión, y si es así, a mí me parece que eso es completamente inoficioso. Él debería, además, para hacer una queja respecto a lo que está viendo en pantalla, comunicarse probablemente con el presidente, o bueno, me parece rarísimo, y le pido en primer lugar que no se le conteste por esa vía, porque es reafirmar una vía que me parece inconveniente e irregular. En segundo lugar, que se le conteste por otra vía, a través de un oficio, por ejemplo, de la comisión en su conjunto, yo no sé cómo decirlo, exigiéndole, si es posible, que venga a dar la cara, en vez de estarse comunicando a través de medios rarísimos, subrepticios. Es muy extraña su actitud. Si tiene algún problema, si quiere que lo rescatemos de algo, que nos mande una señal, y seguramente algunos de nosotros podremos acudir a eso. Y efectivamente reafirmar no solo la invitación, creo que sería necesario, señor presidente, a este señor, sino que también, por supuesto, a los presidentes de la Cámara y del Senado. Le agrego que le cuento que yo personalmente voy a conversar con el presidente de la Cámara, con el que supongo que tengo una muy buena llegada, y lo voy a conminar a que acepte nuestra invitación. Creo que lo mismo habría que hacer con el señor Osandón, con el que no tengo tan buena llegada. Entonces no lo voy a hacer de forma directa, pero me parece quizás, presidente, que usted lo podría hacer. Yo pensé que usted, porque como comparten distrito, pero está bien. ¿Le parece a la comisión entonces reiterar al tiro la invitación al director de la biblioteca por acuerdo de la comisión? Sí, yo le quería proponer otro acuerdo. Acordado. Diputado Leiva. Presidente, me parece del todo grave que la Comisión de Biblioteca, conforme a la Ley 18.918, artículo 2, está conformada por el presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio, el presidente del Senado, y actúa como secretario el director de la biblioteca. Y que nuestro mandatario, porque el presidente de la Cámara de Diputados tiene que entender que es nuestro mandante para estos efectos, haya sido convocado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para analizar un tema que es muy complejo y sea incapaz de comparecer en esta instancia. Yo le pediría, presidente, el acuerdo de no solo requerirlo, como ya se aprobó, sino que oficiáramos como Comisión de Constitución ahora, antes de la cuenta de la sesión de las 5 de la tarde, y usted como presidente también se lo planteara, de que efectivamente esto requiere la máxima transparencia. Y además, presidente, me permitiría establecer que la fiscalización también le corresponde, conforme al artículo 65, al Consejo de Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y al Comité de Autoría. También me gustaría saber cuál es la visión que tiene el Comité de Auditoría, que también es un órgano bicameral, respecto a la situación que sucede en la biblioteca. Sobre todo entendiendo que se están sustanciando sumarios administrativos, entiendo, por información extraoficial, por funcionarios que no sé qué calificación tengan, y a mí me merecería la máxima transparencia quienes integran el comité de autoría, que son nombrados bicameral y que tienen un tratamiento especial. Este es un tema gravísimo que ha escalado en la prensa nacional, que da cuenta de funcionarios no de ahora, sino que de hace mucho tiempo que vienen prestando una labor, que es la asesoría
técnico-legislativa para todos los parlamentarios, que en mi juicio se ha hecho de muy buena manera, y que en el propio oficio que remite el director da cuenta de situaciones que son incompatibles. Primero, denosta, en mi opinión, a un funcionario y luego le aplica solo una multa y le hace un traslado y a otro lo cambia. Entonces, mire, esto no anda al lote, presidente. No anda al lote. Y si la Comisión de Constitución le pide al presidente de la corporación que dé cuenta de su participación, no en título de persona, sino como mandante de la corporación, dé cuenta de ello. Y por eso le quería pedir, presidente, junto con exigirlo, que se dé cuenta, que se oficie y que se remita una comunicación para que sea leída en la cuenta de la corporación el día de hoy, y también se le exija, en los mejores términos, pero se le exija al presidente de la corporación comparecer ante sus pares, que somos nosotros. Gracias, presidente. ¿Habría acuerdo entonces para invitar a reiterar a Castro la asistencia? No. Diputada Giles. No habría acuerdo. Pero No. no es unánime. No habría acuerdo unánime, pero después que hable puedo votar. Diputada Giles. Presidente, le vuelvo a reiterar por tercera vez que me parece fundamental que el señor presidente del Senado, que vino a meterse aquí a señalar una serie de cosas de las cuales no se ha hecho cargo, venga nuevamente. Yo no voy a aceptar que en este sentido haya una desigualdad de trato. Me parece que es aún más importante en realidad que venga el presidente del Senado, que fue el que abrió la lata de gusano, y me parece peligroso que desviemos el tema de las asignaciones hacia el tema de la biblioteca. Sería una forma fácil de pasarle por encimita al problema de fondo. Yo no estoy por eso, me parece que efectivamente el problema de la biblioteca ha escalado públicamente, es muy importante, pero me parece que es infinitamente más importante el problema de las asignaciones, que fue de lo que vino a hablar acá el presidente del Senado. Es más, yo tengo la impresión, con el derecho como señora mayor que soy a tener todas las sospechas que se me frunzan, que esta cuestión de la biblioteca tan apasionada está tapando el tema de fondo, que es el que señalo. Y por lo tanto yo solamente le voy a dar el acuerdo para hacerle estos llamados enfervorizados al presidente de la Cámara, si es que se le hacen al unísono al presidente del Senado. Diputado Vilavaca. Presidente, yo creo que la diputada Giles, teniendo razón respecto al tema de fondo, y erra porque son dos caminos diferentes. Uno es la tramitación legislativa que correctamente debe desarrollar el proyecto que ella ha planteado a la comisión, y eso camina por una vía absolutamente diversa. Pero lo que abrió la discusión ha sido el incorrecto actuar de quien dirige hoy día la biblioteca. Y te insisto, yo soy partidario, yo creo que el tema legislativo, en orden a que esta comisión debe darle premura a la tramitación del proyecto de ley de la cual es autora la diputada Giles, debe seguir avanzando como corresponde, pero cosa diferente es que no podemos pasar de largo lo que ha ocurrido en la biblioteca. Hoy día se ha expuesto a un organismo técnico, profesional, de alto nivel, que además son nuestros asesores. Yo comparto lo que dice el diputado Leiva, y lo dije en un comienzo. El diputado Castro es el presidente de la Cámara de Diputados y es nuestro mandatario. El señor Osandón no es mandatario nuestro. Yo creo que es bueno y es correcto enviarle la nota a ambos, pero con calificativos absolutamente diversos. El señor Osandón representa a los senadores y le haremos llegar la nota como corresponde y el oficio que usted ha acordado, pero creo que a nuestro presidente, quien nos representa a nosotros y quien está en esta comisión de biblioteca por nosotros, el tono debe ser absolutamente diverso. Gracias, diputado. Lo que pasa es que la carta con que se excusan es la misma carta y la firman los dos, Castro y Osandón, y los dos dan las mismas razones. Dicen, no corresponde referirse, o sea, no dicen no voy por problemas de agenda, entran en el fondo y dicen, no corresponde referirse respecto a un sumario administrativo en curso, ni sobre el resultado, tampoco sobre la evaluación del funcionamiento interno de la biblioteca o de la labor de asesoría técnica parlamentaria. Entonces,
Si son nuestros representantes allá y no les corresponde pronunciarse, ¿para qué son nuestros representantes allá? Pero yo Entonces, insisto, presidente, en que los y la misma carta la firman los dos. no que los citemos, presidente, es una burla. Es decir, ¿qué pasa si nosotros le cortamos el presupuesto de la biblioteca? Y después, por supuesto, el último párrafo, que es el que más me gusta, es dejando abierta la puerta para colaborar siempre con la asesoría legislativa y técnica parlamentaria. Presidente, creo que es bueno que se tome el acuerdo. Si hay alguien que está... Claro, siempre en el ánimo de mantener la mejor coordinación y colaboración, pero los 4 párrafos anteriores dicen no voy a ir, no voy a ir, no voy a Y ir. no voy a coordinar ni colaborar. Está bien. Vamos a invitar de nuevo a los dos presidentes entonces, Cámara y Senado, y también les vamos, yo voy a, en nombre de la comisión, pedirle especialmente al presidente de la Cámara que podamos tener una reunión sobre este tema porque ya está adoptando ribetes de poca transparencia, se ve muy mal que no vengan y después que comenten por vías tecnológicas, en fin, está yendo por mal camino esto. Sí, pero que se deje constancia en la sala, presidente. Yo creo que es importante Sí. que se releve. ¿Alcanzamos a dejar constancia en la sala? ¿Que se ingrese antes de las 5? Presidente, para eso me parece un error. ¿Para cuál de las dos? No voy a dar el acuerdo para que usted envíe a la cuenta un mensaje destinado solamente al presidente de la Cámara. Envíelo los Y me dos. parece inadecuado. Envíeselo los dos. además. Envíelo las dos cuentas. Es que los dos firman la misma carta. Hay que enviar la Claro. misma respuesta a los dos. Por eso le vengo diciendo que... Sí, a los dos. Todo esto es Senado y Cámara. Sí, pero que se Reiterar dé la cuenta con invitación constancia. y que se dé Lo que cuenta en pasa es que sala. respecto de quién sí tenemos asillero es el presidente de nuestra corporación, no el Senado. Me dice el secretario que no alcanza a salir a la cuenta de hoy, pero estará para la cuenta de mañana. Ningún problema. A ambas cuentas. A ambas, Senado y Cámara. Ofrezco la palabra. Presidente, y respecto de la invitación de las asociaciones de funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional para que participen de esa reunión. No, pero nunca fue la intención de la cuenta que entraron a la cierto. reunión de hoy. Por cierto, pero en la siguiente reunión donde ellos sean invitados, ¿es posible que invitemos a la asociación de funcionarios de la corporación? ¿Habría acuerdo para incluir en la próxima sesión asociación, Sí. Como corresponde reglamentariamente. asociación de funcionarios de la biblioteca? Sí. Y de En- la federación y la Entiendo que federación. hay una- Hay una entiendo- federación del Congreso. del Congreso Nacional. ¿Le parece? Ok. Acordado. Secretario, seguimos entonces con el punto 2 y le reiteramos en tono enérgico a los dos presidentes esa invitación. ¿Termino tu proyecto? ¿O sigue hablando la señora? ¿No hay que votar? ¿Allá? En el punto 2 tenemos que continuar la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Boletín 16374-07, como ustedes saben, está con urgencia suma. Nos acompaña el ministro subrogante de Justicia, María Esther también, don Rodrigo, las personas que lo acompañan al señor ministro subrogante, por favor tomen asiento y el señor secretario nos va a informar en qué votación estamos. Página es la misma. ¿Cómo está María Esther? Bienvenida. Gracias. Cada uno tiene el comparado en su puesto. Sí, en la página 37. Yo no tengo. ¿Cuál es el mío? No, es el me lo El último párrafo. teniendo que tú me lo hackearon. Se la quedó el secretario. Pero... Acá está. Y al final, pero reitero la máxima colaboración. ¿Cómo expone la biblioteca? Un pelotudo. ¿Cuántos días está de subrogante?
No lo sé, es una circunstancia en evolución, porque hoy día iba el doctor Perfecto. Ya. Pero probablemente si citamos mañana o pasado va a estar usted también. probablemente. No nos han dado los comparados, pero vienen al tiro. Vienen de inmediato. Se habían ido a la... Estaban en la biblioteca... Marco, estaban en la biblioteca los comparados, pero ya... Estamos en... Página 37, artículo... Estamos en la página 37 del comparado. Exacto. Artículo... En la página 37 del comparado, en la columna inicial de la izquierda, tenemos el artículo 70. Aquí hay una... Artículo 70. Hay una indicación del diputado señor Sebastián Videla que incorpora al artículo 70 un nuevo numeral 12, pasando al actual a ser 13 y así sucesivamente. Dice: incorpórase en el artículo 70 un nuevo inciso final del siguiente tenor. Sí. Entonces incorpora al proyecto un nuevo numeral 12, pasando el actual 12 a ser 13, ¿no? Entonces este nuevo numeral 12 del proyecto, del artículo primero, establece un nuevo inciso final para el artículo 70. El artículo 70, 37. en la página 37, señala: los funcionarios del Ministerio Público, salvo aquellos de exclusiva confianza, serán seleccionados previo concurso público de antecedentes. Excepcionalmente, por resolución fundada, el fiscal nacional podrá autorizar la realización de concursos internos de funcionarios u otro sistema de selección, los que en todo caso deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad de los postulantes. En el caso de los concursos internos de funcionarios, estos se regirán por las bases que al efecto el fiscal nacional dicte, las que deberán garantizar su publicidad y transparencia. Las bases serán incorporadas en el llamado al concurso interno y contemplarán parámetros objetivos iguales para todos los funcionarios del país, debiendo considerarse, entre otros, los siguientes: evaluaciones obtenidas, conocimientos específicos del cargo que se trata de proveer, antigüedad en la institución y antigüedad en el grado respectivo, todo conforme al reglamento que sobre esta materia dictará el fiscal nacional. La indicación del diputado Videla agrega este inciso final que dice lo siguiente: las personas contratadas en los cargos de exclusiva confianza en el Ministerio Público deberán contar con un perfil de cargo previamente definido y aprobado por la Fiscalía Nacional. La designación de las personas que desempeñen dichos cargos deberán considerar la realización de evaluaciones psicolaborales que acrediten el cumplimiento de dicho perfil, su idoneidad profesional, liderazgo, ética y habilidades interpersonales, resguardando así el principio de probidad y la eficiencia del servicio. Eso es la indicación. Muchas gracias, señor secretario. Para los cargos de exclusiva confianza, si bien, claro, parecen puros criterios deseables, ¿no? Idoneidad profesional, liderazgo, ética, habilidades interpersonales, resguardando el principio de probidad, pero recordemos también que si todas estas cosas quedan establecidas en la ley, va a haber que hacer pruebas, va a haber que hacer evaluaciones, ya es lento el Estado. Si vamos a tener que empezar a medir cada una de estas cosas, vamos a, yo creo, ralentizar la contratación de estas personas que ya tienen definición respecto a su cargo. Evidentemente que la confianza no significa que puedo contratar a cualquier persona. Ofrezco la palabra sobre la indicación, pero para mí es bien intencionada, pero ralentiza demasiado el proceso de contratación. Comparto su apreciación, presidente, porque la Constitución establece claramente la forma de nombramiento y al ser un órgano autónomo constitucional, las formas de poder incidir, sobre todo en un concurso, en donde el jefe de servicio es el propio fiscal nacional, solo ralentizan al final una decisión que va a estar entregada a la exclusiva confianza. Imagínese tener que medir el liderazgo. No olvídese, no tiene cosa. Señor Ilavaca. Presidente, el objetivo de este proyecto, en definitiva, es cómo fortalecemos de manera rápida un órgano importante. Y si ya todos los funcionarios de planta, de contrata, tienen un régimen en particular, que es a través de concurso, que está bien reglamentado,
el establecer lo mismo para los funcionarios de confianza creo que no corresponde. Yo confío que la institucionalidad en el caso del Ministerio Público sí funciona y el exigirle el mismo trato a la persona de exclusiva confianza creo que es excesivo y tal cual usted nos señala va a dificultar el proceso de fortalecimiento que requerimos para este Ministerio Público. ¿Les parece que lo votemos al tiro? Porque pareciera haber... Solamente una pequeña señor ministro. Sí, bueno, nosotros entendemos el sentido de la indicación. Consideramos, por cierto, que es el Ministerio Público el que debe pronunciarse, solamente que, para hacer una pequeña aclaración, aquí justamente se está estableciendo una serie de requisitos para aquellos cargos que, en principio, no van a pasar por el proceso general de concurso, porque son de exclusiva confianza. Entonces, quería puntualizar solamente eso en el sentido de que, claro, la norma, como usted bien dice, presidente, está bien orientada en el sentido de que todos estos cargos, aunque sean de exclusiva confianza, para recordar los principios de selección en la administración pública, tienen que contar con la idoneidad de cada uno de los cargos. Aquí hay un tema interesante respecto a los perfiles, que es un tema más allá de recursos humanos, ¿no es verdad? Que es bien estándar también, en el sentido de ciertas competencias, incluso ciertos perfiles, incluso respecto de la experiencia profesional, la trayectoria. Y desde ese punto de vista nosotros pensamos que, y entendemos que al parecer el Ministerio Público no se opondría a esto, pero quería hacer yo la distinción, para que no actuemos sobre la base de que se va a aplicar el concurso. ¿La supongo? Perdón. Me dicen que probablemente sí se ponga. Diputado Sánchez, al tiro. Muchas gracias, presidente. Sí, a mí lo que más me llama la atención de esta indicación, y creo que terminaría generando muchos problemas con el principio de igualdad entre la ley y reclamaciones, incluso dentro del marco del proceso de contratación, es que solo a cierto tipo de personas contratadas por el Ministerio Público les exigirían estas evaluaciones psicolaborales que acrediten el cumplimiento del perfil previamente establecido, considerando una idoneidad profesional, de liderazgo, de ética, de habilidades interpersonales. Yo no sé si en algún otro lado del Estado se hacen este tipo de evaluaciones. Entonces, lo que me imagino yo es cualquier persona que salga afectada por una evaluación de estas características pueda llegar a decir que, oye, aquí hay una afectación de la igualdad ante la ley porque a los otros trabajadores, a nadie más, a ningún otro funcionario público se le exige esto, solo a ellos. Entonces creo que la redacción está reñida con esas consideraciones. Lo único que vamos a generar con esto es judicialización. Y que quizás, bueno, si el diputado Videla quisiera plantearlo en otros términos, podría ser algo interesante. Obviamente siempre es una buena idea asegurarnos de que la calidad de las personas que entran a desempeñarse dentro de las distintas instituciones públicas sea de una buena calidad. Pero esto no puede chocar tanto con los estándares que están establecidos en el resto del Estado. Si no, modifiquemos el estatuto administrativo en el mismo sentido y modifiquemos la normativa para todo. O sea, yo lo encontraría maravilloso. Pero si es que tú lo estableces solo para un tipo de profesionales contratados en el Ministerio Público, esto va a terminar en tribunales, sí o sí, se los canto al tiro. Totalmente. Muchas gracias, presidente. Mucha consultora, mucho... en votación la indicación del diputado Videla, señor secretario. Gracias, señor presidente. Doña Lorena Fríes, por favor. En contra. En contra, diputado doña Lorena Fríes. Don Marcos Silavaca. En contra. En contra. Diputada doña Pamela Giles. No está doña Pamela. Don Raúl Leiva. En contra de hacer su plantación. En contra. Don Andrés. En contra. Doña Javiera Morales. En contra. Don Luis Sánchez. En contra. Señor presidente. Siguiendo a mi comisión, en contra. En contra. Bien, 070. Junto al pueblo. ¿Del distrito 10? No, en general. De la comunidad toda. Coming soon, pronto. Coming soon. Se vienen cositas. ¿Cómo? Siguiente indicación, secretario. Ya. Hay una del Ejecutivo en el Para general ahora, Carlos. señor presidente, tenemos a continuación una en la página 38 comienza la indicación del Ejecutivo que agrega
este numeral 14, readecuándose a la numeración de los numerales, que consiste en un artículo 70 bis, que se incorpora, que señala a los fiscales adjuntos y funcionarios tendrán derecho a solicitar al fiscal nacional que autorice la permuta de sus cargos con el personal de otras fiscalías regionales, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 92 del decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley 18.834. Con todo, la solicitud deberá estar precedida por la opinión favorable de los fiscales regionales. Aquí tenemos también que se acaba de distribuir, ¿cierto?, una indicación del diputado Luis Sánchez, que sustituye este artículo 70 bis propuesto, que dice: los fiscales adjuntos y funcionarios tendrán derecho a solicitar al fiscal nacional la permuta de sus cargos con el personal de otras fiscalías regionales, quien podrá aprobar o rechazar dicha solicitud. Será un requisito para acceder a lo anterior que esto sea requerido por personal de la misma planta y posean los requisitos legales y reglamentarios para ocupar los respectivos empleos. Esa es la propuesta de diputado Sánchez. La del Ejecutivo primero, si recuerdan ustedes, hace algunas sesiones atrás aprobamos una regla sobre permutas que no exigía la opinión favorable del regional. ¿Se acuerdan? Solamente del permutado, del que estaba solicitando, y no hacía remisión al estatuto administrativo. Entonces, quizá el Ejecutivo, adecuándose a eso que aprobamos hace 2 meses, redacta distinto esta, o se mantiene. Lo que se aprobó el otro día fue resolver previo consentimiento a los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías la permuta del cargo. O sea, sacamos al regional de esa intención, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo le hago al Ejecutivo: ¿quiere adecuar esta indicación a la realidad? ¿Cómo decía el texto? El que aprobamos acá dice, en la letra N, resolver previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en dicha fiscalía. O sea, se le pregunta a los dos permutados, al de Arica y al de Magallanes solamente. Y el que resuelve es... No va en consulta al fiscal regional. El nacional resuelve. Sí, el nacional. O sea, se salta al regional. Si le parece, podemos explicar... Señor subsecretario. Sí, si le parece, los asesores de la dirección jurídica van a explicar. Solamente hacer un punto que creo que es importante, que la idea es resguardar que esto no parezca solo una prerrogativa, ¿no es verdad?, sino que resguardar también que, como tal como lo establece en el Estatuto Administrativo, se trata de un derecho también, la solicitud, un derecho funcionario. Entonces hay una redacción que apunta en La eso. solicitud, pero no que te la Sí, concedan. exacto. Es que en el Estatuto Administrativo está como un derecho. El derecho a solicitar. Pedirla. Claro. Sí. María Enter, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a todas y a todos. Efectivamente, tal como usted señala, se dio ya esta discusión a propósito de las facultades y las atribuciones del fiscal nacional, y quedó con la redacción que usted señala. Este artículo o esta propuesta de indicación atendía a regular de manera sustantiva la institución de la permuta, ya que en el 17 estaba la atribución del fiscal nacional en relación a la permuta, y esto lo que pretendía era regularlo de manera sustantiva, regular la permuta, digamos. Pero estaba efectivamente en concordancia con lo que ya se había propuesto anteriormente, lo que fue modificado de acuerdo a lo que se habló anteriormente. Entendemos que la indicación del diputado Sánchez va en el sentido de hacer esta regulación sustantiva coincidente con lo ya aprobado. En ese sentido, no hemos tenido mucho tiempo para revisarla bien, pero en ese sentido nos parece que va en la línea correcta en torno a regular la permuta como el derecho a solicitar por parte de los funcionarios, etc. Usted abrió un acuerdo entonces entre el gobierno y el diputado Sánchez en este sentido.
Y ustedes patrocinarían su indicación. No, Solo para que quede en el acta, digo yo. No. Presidente, yo creo que lo que dice el Ejecutivo es que lo que hace la indicación del diputado Sánchez, que va en la misma línea, es un tanto reverberante en mi opinión, porque lo que quiere es fortalecer a través de su redacción, eso no quiero interpretarlo, pero eso se lee, de que es una facultad y por eso señala quien podrá aprobar o rechazar dicha solicitud. Esa es la diferencia sustancial. Pero creo que la redacción que plantea el Ejecutivo como solicitud refuerza lo mismo que establece el artículo 92 del Estatuto Administrativo, que además señala, a diferencia de la indicación del diputado Sánchez, que tienen que ser del mismo grado. Y eso es importante también. Pero es importante lo que dice para mí la del diputado Sánchez, de que podrá aprobar o rechazar, porque no vaya a entender a alguien que por tener el derecho a pedirla, tengo el derecho a que me la concedan. No, pues tienes derecho a solicitar. Es muy distinto. Es que si la norma, disculpe, presidente, dijera, ¿tienen derecho a permuta? No, tienen derecho a solicitar la permuta. Y lo que hace el Ejecutivo al responder es, los fiscales adjuntos y funcionarios tendrán derecho a solicitar al fiscal nacional que autorice la permuta. Esa es la diferencia con el 92. Entonces aquí se supedita una autorización del fiscal nacional y incorpora los elementos del artículo 92 en el sentido que no sea personal de exclusiva confianza y que además tenga el mismo grado y planta. Diputado Sánchez. Presidente, yo también considero, y lo revisamos con mis asesores, que la redacción del Ejecutivo está bien. Yo creo que en la medida que dejemos constancia acá para la historia fidedigna de la ley, que todos entendemos que esto es una facultad que queda radicada en el fiscal nacional y que no está obligado de cierta forma a acceder a esto. Me parece bien, y me parece bien también, y es algo que no lo puse yo en mi indicación y lo contempla aquí al final, con todo, lo contempla el Ejecutivo, con todas las solicitudes deberá estar precedida por la opinión favorable de los fiscales regionales. La inquietud mía con esto era que estas permutas no fuesen exclusivamente algo que se da por la dinámica o acuerdo entre dos funcionarios, y que esto pudiera llegar a afectar la planificación o la estructura interna o el diseño en el fondo de cómo se cumple la tarea por parte de la jefatura. Tiene que ser algo más o menos conversado donde todos estén contestes. Y aquí la indicación que presenta el Ejecutivo creo que comprende a todos los actores relevantes, o sea que estén de acuerdo a los funcionarios, que apruebe el fiscal nacional, o bien que lo rechace, que quede claro que puede hacer cualquiera de las dos, y que esté la opinión favorable del fiscal regional, los fiscales regionales afectados por esta permuta. Creo que en el escenario en que se cumpla todo lo anterior, esto en el fondo puede ser positivo para... Lo que pasa es que esta comisión ya había sacado a los fiscales regionales de la decisión. Y por supuesto que el fiscal regional siempre tiene la posibilidad y va a ser consultado por el fiscal nacional. Pero si es obligatorio, a mi juicio le da demasiado poder al fiscal regional de interferir en esa petición de permuta. Siempre va a estar la posibilidad de consultarlo y me imagino que cuando esto ocurre los fiscales nacionales le preguntan al fiscal regional, que es el jefe de servicio en la región. No sé si el Ministerio Público, después de la intervención del diputado Leiva, nos puede ilustrar. Preguntar cómo resolvimos, porque esto lo tratamos en otra norma, como usted señala, y preguntarle al secretario cómo fue resuelto en su oportunidad para ser coherente. Lo leí recién, pero lo puedo leer de nuevo. Aquí está, presidente. Lo sacaron, ¿no? Dice, artículo 17, letra N, resolver previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías la permuta de sus cargos. No nombra al regional. Entonces hay que sacar esa parte. Ya lo sacamos nosotros. Ya sacamos. Por favor, Ministerio Público. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Hace presente a la comisión que efectivamente eso se tiene que leer con la norma del 17, letra N aprobada, porque uno es la autorización que se le entrega al fiscal nacional, ¿no es cierto?, para efecto de decir las permutas, y esta es la posibilidad de que las personas, digamos los funcionarios, la soliciten. Cuando hubo la discusión respecto del 17 se eliminó, porque si no mal no recuerdo, la indicación del Ejecutivo venía también con la alusión al estatuto administrativo, y se eliminó, de tal forma que incluso se pueda solicitar la permuta respecto de grados inferiores, pero cuando por razones familiares o de otra índole también puede ser de conveniencia del funcionario el poder solicitar las permutas, porque hay razones familiares detrás de esto.
o también puede ser que sean grados más bajos, pero que en función de la asignación de zona, la remuneración luego sea superior a aquella que se le asigne. Y es por eso que en su momento se planteó que la redacción más conveniente era no haciendo alusión al estatuto administrativo, sino dejando establecida la posibilidad que se pueda solicitar, pero digamos, solicitar por los funcionarios, pero sin esta remisión al estatuto administrativo. Quizás el Ejecutivo podría tomar la del diputado Sánchez, tomar la antigua del Ejecutivo y hacer una redacción nueva. Sí, solamente una pequeña... efectivamente hay un punto de desacuerdo. El Ejecutivo en su momento planteó esta remisión y esta mantención porque se trata de una institución especial en derecho administrativo que está reglada en el Estatuto Administrativo. Es una permuta. Entonces, cuando uno está hablando de permuta, en general está entendiendo cambios dentro de un mismo nivel. Estoy haciendo una determinación que permite a lo que ya ha sido aprobado en una planta, en una ley, hacer un cambio de personas, pero respecto de cargos similares. Entonces, podría regularse en el sentido de que está indicando, por cierto, el Ministerio Público, pero creo yo que ahí entraríamos a salirnos un poco de la definición de esta institución particular de la permuta, que es por eso que nosotros estamos haciendo la referencia al Estatuto Administrativo. Eso, presidente. Pero sí, creo que hay un consenso general respecto de la gran mayoría de los tópicos cubiertos. ¿Cómo procedemos entonces? ¿Toman ustedes la del diputado Sánchez y le hacen alguna adecuación? María Esther, no sé si le parece eso. Yo lo que propongo como indicación es la indicación del Ejecutivo, eliminando el último punto seguido en adelante, para decir, terminando en aprobado por la ley 18.834 y eliminar con toda la solicitud deberá ser precedida por la opinión favorable de los fiscales. Con todo en adelante. Claro, eliminando el con todo en adelante. Diputado Sánchez. También una alternativa, señor presidente, por su intermedio, es que mantengamos esta frase final, pero quitando la palabra favorable. O sea, que al menos se consulte la opinión del fiscal regional. Muy bien. Sí, la opinión favorable o sea, claro, porque no es coherente, por eso yo le borraría, le pondría el con todo. conto. Encuentro que tiene sentido lo de comentar. Al final, si le vas a dar la facultad al fiscal nacional de tener que tomar la decisión, tampoco puedes darle al mismo tiempo la facultad al fiscal regional de tomar la decisión porque entra en conflicto. Uno u otro. Claro, y generas una dinámica media mala, digamos, dentro del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, pero creo que al menos, y no afectaría a eso, podemos considerar la opinión del fiscal regional dentro de cierto plazo, no sé, pero que en el fondo diga, oye, me parece o no me parece, y el fiscal nacional decida. ¿Les parece que sigamos y el Ejecutivo propone una redacción y la votamos después? ¿Y lo del Estatuto Administrativo lo deja? No, es que ya está sacado lo del Estatuto Administrativo. En la 17N no está mencionado. Pero la 70 bici está. Es que ahí lo van a readecuar la redacción. Para que nos propongan. Nos proponen en 10 minutos una redacción María Esther y sus secuaces. Asesores. Seguimos, secretario, con la siguiente. La dejamos en stand-by. Sí. 72. Para que avancemos. Sí. Señor presidente, llegamos al artículo 72. Y había otra de Videla, tengo yo. La 12. Es que esa va al artículo 72. Ah, después. Sí. El artículo 72, señor presidente, corresponde al numeral 12 del proyecto original y dice: increméntase la planta contenida en el artículo 72 en los números de cargos y con la gradualidad que a continuación se indica. Y luego tenemos una tabla Esto es muy importante. que establece incremento, cargo, grados, luego incremento del número de cargos. Esto es por año. Y esto es bien importante, presidente, que usted lo ha señalado, puesto que en realidad hay una modificación progresiva de estos incrementos. Por ejemplo, en el caso de los fiscales adjuntos, grados 4 al 8, a partir de la fecha de publicación de la presente ley 70. Ya. Eso es lo que el presidente estaba insinuando, digamos, diciendo en el sentido
de que este tipo de disposiciones no deben estar en la normativa permanente. A estas situaciones en que hay una modificación progresiva se dejan como un artículo transitorio. Y en la norma se deja en régimen. Claro, esto muchas veces nos toca esto en los proyectos de ley, pero como es un régimen transitorio que se van sumando profesionales, dejarlo en la parte permanente de la ley no es el uso y costumbre de este Congreso. Entonces lo que proponemos es ponerlo en la parte transitoria, ¿cierto? Como un artículo transitorio, una disposición transitoria. Sí, artículo... No, me dice que está en permanente el secretario. Sí, está entre los artículos permanentes, el numeral 12 del artículo primero permanente. Y básicamente la dotación completa empieza desde del 37º, o sea, 3 años después, ¿cierto? La dotación completa, digo, la última columna, 37º, o sea, 3 años después de la publicación de la ley. Harto. Son 55. Creo que el informe de Hacienda, ¿te acuerdas que lo discutimos? Y como en materia de Hacienda. Es 55 el último número, ¿cierto? Sí. Está medio borroso, sí. Son 250 fiscales. Tendría que pasar el primer transitorio, según esto. 205 diputados. ¿Cierto? 50 quería pagar para 50 eran... Porque este es el número 12 y este es el número 14. ¿Qué nos puede decir el Ministerio Público sobre este tema? Una preguntita. ¿Subsecretario? Disculpe, presidente. Esta materia, no sé si la Secretaría a su solicitud se ha pronunciado respecto a la admisibilidad, porque entiendo que esto influye sobre materias presupuestarias. ¿De la indicación? Es que al pedir que se suprima es una votación separada. Eso es una pregunta previa. No sé si se habían ya pronunciado. Sí. ¿Qué dice usted? Sí. Estaba en el cuadro. Indicación del diputado Viedel. ¿Qué página está esa cuestión? Pero hablemos del cuadro primero, pues si vamos en orden. Sobre el cuadro, ¿le parece bien al Ejecutivo sobre el cuadro ponerlo en los transitorios, en la parte de los transitorios del proyecto? Doña María Esther, don Rodrigo, subsecretario. Eso estamos tratando de determinar. Sí. Y al Ministerio Público me imagino que le parece mucho plazo, que le gustaría más rápido, pero el presupuesto siempre es escaso. Oye, Sí, por su intermedio, señor presidente. Sí. Bueno, esto fue discutido en Hacienda en su momento y hubo una indicación del Ejecutivo en orden a redistribuir la dotación del personal. Entonces, existe un acuerdo. En algún momento la distribución el primer año era menor y se hizo un esfuerzo por parte del Ejecutivo de poder adelantar, sobre todo fiscales, al primer año. Así que en relación a eso nosotros no tenemos comentarios respecto de la gradualidad, que es una gradualidad a 4 años, ¿no es cierto? Y que en concreto supone aumentar la planta de personal. Lo que sí queríamos hacer presente, pero no respecto de este cuadro que es que sería más bien de naturaleza transitoria, sino que es respecto del cuadro que tiene el total de la dotación del Ministerio Público, que se sumen a ese cuadro las dotaciones que ya se nos han entregado por lo que fue la creación de Ñuble, de la región de Ñuble por una parte, y los fiscales de la ley de responsabilidad penal adolescente, porque no ha habido ninguna ley que haya unificado todos los números de fiscales, que es un asunto que podría, si me permite, resolverse por secretaría, pero que a nosotros nos interesa que se pueda reflejar el total de la dotación y que no sea visto. ¿Podría el Ejecutivo aprovechar este proyecto de ley para hacer esas dos adecuaciones y quedar como el gobierno que más ha aumentado la planta del Ministerio Público? ¿Es una oportunidad? Sí. Respecto de adecuaciones que simplemente mantengan lo que se señalaba respecto del acuerdo ya comentado por la jefa de estudios del Ministerio Público, si tiene que ver con un tema de transparencia o claridad no hay problema, pero no tenemos el acuerdo nosotros de nuestras contrapartes de Hacienda para hacer una modificación
que provoca algún tipo de impacto presupuestario. Pero es solo constatar la realidad, no son nuevos, ¿cierto? Hay que RPA hacer y Ñuble. Claro. Obviamente puede quedar en consulta para una próxima sesión, pero si es solo constatar una realidad, parecería sensato o ordenado hacerlo. La DIPRES no podría decir nada si no estamos creando nada, ¿cierto? Ahí en el Ejecutivo hay una duda respecto de cuál es la mejor forma de hacerlo. Si a través de esta legislación o a través, por ejemplo, de un decreto con fuerza de ley. En principio la DIPRES se inclina por lo último, entonces ahí tendríamos que hacer una consulta. En principio ese sería el criterio. Lo importante es hacerlo para que quede ordenado. Sí, sí, así es. Señor secretario. Sí, entre la admisibilidad. En relación a la admisibilidad que había preguntado el señor subsecretario. Sí, para los efectos de tener una visión de lo que significa la supresión de este inciso segundo del artículo 72, vemos que el artículo 72 establece la planta del Ministerio Público con cargos, número y grados, desde el fiscal nacional, fiscal regional, fiscal adjunto, funcionarios, director ejecutivo nacional, director ejecutivo regional, hasta llegar a auxiliares, ¿no? Con los números y los grados que corresponde a cada uno. En este listado, a continuación, en el inciso segundo se agrega a los abogados asistentes de fiscal y se le asigna un piso de grado 8 y un techo de grado 11. Efectivamente, al momento en que se elimina o se suprime específicamente este inciso segundo, se produce una consecuencia presupuestaria en el sentido de que se elimina el piso, pero también el techo. De tal manera que hay una situación compleja que se produce a partir de esto, puesto que tiene una consecuencia presupuestaria en relación a las remuneraciones que están fijadas por ley en su piso y en su techo para los abogados asistentes de fiscal, señor presidente. Entonces sería... Yo creo que sí, corresponde la declaración de inadmisibilidad. ¿La declaramos inadmisible entonces como mesa? Si usted lo estima así, señor presidente, yo estaría de acuerdo. Declaramos esa indicación del señor Videla inadmisible por los argumentos dados por el señor secretario recién. ¿Y cómo va el Ejecutivo con la redacción de la indicación anterior? Les quedan 5 minutos. Les quedan 4 en realidad. ¿Ya la enviamos? Ah, ¿la mandaron? Al grupo de la comisión. Y sobre este cuadro... Al grupo de la comisión. La indicación propuesta. ¿Corresponde votar el cuadro? Sí, señor presidente, respecto a lo que es el numeral 12, sí, efectivamente, esto implica una modificación a la planta contenida en el artículo 72. Dado el carácter progresivo que esta tiene y la forma que va a ir afectando a la planta, es que la opinión de la mesa también es que esto sea agregado como un artículo transitorio, probablemente sea el primero, puesto que ya el primero transitorio afecta el numeral 14. La DIPRES hizo el cálculo y no le... Sí, pero desde el punto de vista técnico legislativo, nosotros tenemos la obligación, de conformidad con el artículo 15 del reglamento, de hacer las adecuaciones que el presidente estime sin modificar el fondo de la estructura del proyecto, en el sentido de hacer adecuaciones que corrijan errores de referencia, errores también, como en este caso, claro, de número, pero también en relación con la naturaleza de las normas, puesto que una norma transitoria dentro de una normativa permanente produce una serie de problemas también al momento de aplicar esta ley. Autorizamos entonces a la Secretaría para que adecúe la posición de este cuadro conforme con el artículo 15. Conforme con el artículo 15 del reglamento y que lo saque de los artículos permanentes y lo ponga como primero transitorio, como cosa de la comisión. O sea, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Autorizamos al secretario? Técnicamente no sé si corresponde, pero estoy... Dice el Ejecutivo que la DIPRES tiene otra opinión, pero... que dice que prefiere... Todos queremos aclararlo, pero la DIPRES dice que es por decreto con fuerza de ley y nosotros que es poniéndolo en un transitorio. Lo podemos mandar en consulta a la... decreto con fuerza de ley. ¿Por qué no explican el DF? ¿A qué se refiere con DF? Lo que pasa... Doña María Esther. Sí. Este tipo, claro, lo que pasa es que este tipo de normas tienen que ser consultadas con el organismo técnico. Esas consultas se hicieron a propósito de la última indicación que presentamos.
y nos señalaron que ellos preferían, por una serie de razones técnicas que tienen que ver con tener certeza de la gradualidad, etcétera, de cómo se van dando los recursos, que preferían que esto lo solucionáramos posteriormente a través de un decreto con fuerza de ley. ¿Dónde está la delegación del DF? No, También está sujeto. claro. ¿No requiere una delegación? Sí, necesitáis una ley habilitante. A menos que sea DL. Claro. No recordemos de eso. Claro, esos DL le gustaban a usted. Sí. Sí, lo único bueno es la teoría de su tío abuelo, pero ese es otro tema. Presidente, yo no estoy de acuerdo porque si vamos a supeditar un decreto con fuerza de ley que no tiene un mandato, es raro. Y lo otro, aprovechar disculpe la digresión, pero en el artículo 70 vi, y sucede mucho, porque siempre se remiten, en vez de decir estatuto administrativo o ley 18.834, dicen del decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado del estatuto administrativo aprobado por ley. ¿Por qué no colocan simplemente estatuto administrativo, ley 18.834? papel. Obvio. También se No lo entiendo, nunca lo he entendido. Porque si la ley está individualizada, uno diría, no, porque esta es la norma. Bueno, esa norma también es dinámica y se puede modificar. Nunca lo entiendo. Gracias, diputado Leiva, leyó muy bien. Solamente para respaldar lo que nos dice la Secretaría, el artículo 15 del reglamento, y esto sobre las adecuaciones, el presidente de la Cámara y los presidentes de comisiones tendrán facultad para corregir los textos aprobados, errores de referencia, ortografía, puntuación, redacción, lo mismo, y aquí es la parte importante, que su ordenación según las materias reguladas. Aquí estamos moviendo un artículo de un lugar a otro, poniéndolo en un lugar transitorio, entonces yo les pido por segunda vez que la Secretaría pueda adecuar esto y ponerlo en lugar de los transitorios acordados. Muchas gracias. Uno, podría ser el 1 transitorio. ¿Votamos qué? ¿El cuadro? Más allá de la posición hay que votar el cuadro igual. Con la gradualidad que sale aquí y todo eso. En votación el cuadro, entonces. ¿Aprobado por unanimidad, si les parece? Aprobado por unanimidad con la gradualidad señalada en el comparado. Parte por la Unión. Sí, ahí dice parte por la Unión. Y un fiscal para Paquipuy y de flagrancia. De hecho, yo leo ahí la Unión. Es raro que el diputado Alexander haya analizado todos los distritos y conclusiones senatoriales, no solo a los planteos de hoy, no. 700. No es raro, si uno siente por la República entera. Sí, 700 pesos. Muy bien, apoyamos ese punto. 700. Aprobado el cuadro. Es el tema. Es un poquito complicado. Transitorio. Ya, y luego tenemos el 13. Numeral 13. Señor presidente, el numeral 13, página 43. 42. El numeral 13 del artículo primero. Sí, el Ministerio Público nos pide la palabra. Por favor. El micrófono. Está apagado el micrófono. Presidente, lo que sí nos preocupa de haber hecho esta movilización del artículo del transitorio es qué pasa con el propio 72, porque de nuevo, la dotación que ahí está señalada es la anterior, o digamos, es la vigente. Entonces, ¿cómo se actualiza la dotación al proyecto de ley? Que es Sí, lo que hicimos nosotros fue facultar a la Secretaría para hacer las adecuaciones, entonces quizás el Ejecutivo después se puede juntar con la Secretaría y ver que quede bien compaginado y qué va a pasar a ser el 72. Si el tema es de ubicación, Exacto. Nada más, son temas formales. Porque el cuadro ya está aprobado. Exacto. Si el problema es dónde lo ubico. No, sí. Sí. ¿Cuáles son los nuevos? Sí, señor presidente. Ese cuadro. Tenemos. Pero la dotación del 72 va a quedar desfasada, eso es lo que quiero señalar, con la dotación que hoy en día tenemos, porque el 72 no ha sido modificado, si se traslada al cuadro. No sé si Es verdad. Sí, esa situación se ha producido con otros proyectos de ley, de hecho el de Chile tiene bastantes dificultades, pero lo que pasa es que ese arreglo está fuera de nuestra competencia como artículo 15 o Secretaría o Presidencia. Pero si hay que adecuar, usted presenta una por DFL. por DFL. Don Rodrigo, tiene la palabra.
¿Para contradecir a María Esther? No. Presidente, por su intermedio. En definitiva, cuando nosotros estudiamos esto, también lo estudiamos con la IPRES, la complejidad con este artículo es que cuando este proyecto se apruebe, van a haber 4 leyes que van a modificar la dotación del Ministerio Público. La ley que crea la región de Ñuble, la ley 21.527, que aún está ingresando con gradualidad, de manera que aún no entra toda la gradualidad de esa ley, la ley de superterritorial y esta ley. Entonces, coordinar el ingreso gradual de estas 4 leyes, la de Ñuble ya está completa, pero no se refleja en el algoritmo, es muy complejo para efectos de unidad legislativa y justamente para hacerlo en este proyecto. Por eso cuando lo vimos en la IPRES, para efectos de que la gradualidad de estos 3 proyectos que aún no tienen la dotación ingresada no se vea afectada, lo mejor es que esto quede para posterior, para un eventual DFL que sistematice y coordine el texto de la ley orgánica del Ministerio Público. Porque, por ejemplo, la ley que modificó la ley de RPA, la ley 21.527, sí modifica algoritmo, de 769 a 793, de manera que no podemos saber qué algoritmo vamos a modificar con esta ley eventualmente. No podríamos modificar un algoritmo que aún no está vigente y tampoco el algoritmo inicial. Entonces, ese es el inconveniente que hay con todas estas leyes que han modificado la ley orgánica del Ministerio Público. Por eso, pero la Secretaría se queda con la facultad y evidentemente que si hay que indicar, nosotros estamos abiertos a volver atrás en el proyecto y a subsanarlo para que quede bien. Y sabemos que hay 3 leyes que están caminando por una vía paralela y que esto puede rebotar en el número. Pero lo vamos a ir adecuando y por eso son varios trámites legislativos siempre abiertos a esta comisión a corregir o a indicar. Señor Presidente, para continuar con la votación, el siguiente numeral incide en el artículo 72 también, agregando un inciso final. Recordemos que el artículo 72 establece la planta del Ministerio Público, estableciendo cargos, números, grados, ¿cierto? A los profesionales que desempeñan función de abogado asistente les pone un piso y un techo. El fiscal nacional tiene presente necesidad de funcionamiento del Ministerio Público a nivel nacional de disponibilidades presupuestarias, determinará anualmente previo informe del Consejo la dotación de personal de la institución, incluyendo el número de cargos de planta vacante que se proveerá hasta el máximo señalado en cada nivel. A esta norma, el proyecto le agrega un inciso final. Dice, tratándose de las fiscalías unipersonales, estas deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 abogados asistentes, salvo que por resolución fundada del fiscal nacional se determine que no es necesario contar con esta dotación en una fiscalía unipersonal determinada. Eso, señor presidente, la propuesta. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra sobre esta indicación. Sí. Originalmente, respecto a este tema, lo que a nosotros nos parece necesario salvaguardar es que no se rigidice de manera innecesaria la estructura del Ministerio Público. Entendemos en todo caso que esta redacción, tal como está, al dejar digamos, la posibilidad por resolución fundada que esto no ocurra, que no es necesario, se cautela, digamos, esa flexibilidad. Entonces nosotros, la verdad que no tenemos observación respecto a esto. Diputado señor Ilavaca. Sí, presidente. Yo en lo particular he sido muy crítico respecto a las fiscalías unipersonales y tal cual hoy día funcionan. Yo creo que una norma más rígida en este ámbito, y discúlpeme que lo contradiga, señor subsecretario, creo que sí corresponde. Porque no es justo para ninguna fiscalía del país, ni para sus funcionarios ni para los ciudadanos, el tener, por ejemplo, un fiscal adjunto más un abogado asistente. Para ninguna. Si ese es el mínimo, creo que estamos equivocados. Es decir, tenemos que asegurarle a todas las fiscalías unipersonales, a todas, por lo menos esta característica. Porque cuando los vecinos de Panguipulli, que es una de las comunas más extensas territorialmente de Chile, 7 lagos tiene. Además, ¿ya? Y no sé cuántas localidades cercanas, tienen a un fiscal y a un abogado asistente, y resulta que el fiscal adjunto está una semana en juicio oral, quedan en la indefensión absolutamente, no existe persecución penal en Panguipulli.
Le puedo dar los casos, en el caso Mariquina, que tiene Delanco y Mafi, le puedo dar el caso de Los Lagos, le puedo dar el caso... la comuna de La Unión, capital provincial de nuestro país, de la región, tiene un fiscal y un abogado asistente. Entonces, yo a y lo he dicho desde un comienzo, yo voy a ayudar y voy a seguir apoyando este proyecto, pero creo que es injusto. Y yo doy el ejemplo de mi región, pero este ejemplo de mi región se repite en toda la región del país. Fiscales que tienen una carga arriba de 1.500 causas al año. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar adelante los procesos de persecución penal, que es lo más importante después del proceso de prevención y detención, si no somos capaces de por lo menos asegurarle a todo el país que vamos a tener un fiscal y 2 abogados asistentes, por lo menos? Entonces, cuando usted me dice, ¿sabe qué? Rigidizar esto puede ser un problema, sí, lo entiendo, pero es el mínimo que le debemos asegurar a todos los chilenos, el mínimo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Ponemos en votación. Gracias, señor presidente. En votación numeral 13 de la página 42. A ver, secretario. Sí. María Esther, ¿algún comentario? Solamente un comentario respecto de la ubicación. Quizás ahí usted podría explicar... ¿La ubicación del cuadro de antes o de...? No, la ubicación de esta norma, independiente de su contenido. Sí. Sí, no. Presidente, por su intermedio, tal como ya explicó el señor secretario, no tenemos inconvenientes ni nos parece críticas respecto al contenido del inciso final que se agregó en primer trámite, pero creemos que sería una mejor ubicación el artículo 38, que habla de las fiscalías locales, y no el 72, que habla de la dotación del Ministerio Público. Es un tema netamente de forma. Podemos facultar a la Secretaría para hacer las adecuaciones. Vamos a ver el 38 para ver si habla de lo mismo. Habla de la integración de la Fiscalía Local. Presidente. Al tiro, que están pidiendo un cambio de ubicación. Pero por mientras, diputado Ilavaca, ¿sobre este tema o otro? Sí, sobre este tema. Es que yo quería preguntar si es que es posible pedir votación separar la propuesta y donde dice abogado asistente ponerle un punto final y eliminar la segunda frase que dice salvo que por resolución fundada del fiscal nacional se determine que no es necesario contar con esta dotación de una fiscalía unipersonal determinada. De salvo en adelante lo De votamos salvo, aparte. exacto. ¿Ya? Perfecto. Porque efectivamente el entregar esa facultad al fiscal nacional es que podemos terminar con fiscalías que termine siendo el fiscal y un abogado asistente. Y eso para los ciudadanos de ese territorio no es justo. Diputado Leiva y secretario, cuéntenos si encontró el 38. Yo compartiendo lo que señala el diputado Ilavaca, en orden a que, claro, las fiscalías unipersonales son, no, el caso nuestro, Curacaví, por lo menos en el distrito nuestro, pero tal vez existirán algunas fiscalías que por número de población aisladas sí pueden tener uno solo, por eso preguntar al Ministerio Público. ¿En qué caso se justificaría hipotéticamente un solo fiscal, una fiscalía unipersonal? Diputado Sánchez. Diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, presidente. Esta indicación, perdóname que pregunte uno de quién era. ¿Quién la presentó? Esta es del proyecto. Viene en el proyecto. Aprobado en primer trámite. Ya, no, entonces. No se preocupe, no al lugar lo que iba a decir. Secretario, el 38 se podría adecuar por parte de la Secretaría. Sí, perfecto, no, eso no. Pasa, presidente, yo te quería un poquito explicar que el artículo 68 en efecto regula las fiscalías locales, ¿cierto? Será la unidad operativa de las fiscalías regionales para el cumplimiento de las tareas de investigación, ejercicio de la acción penal pública, protección de las víctimas y testigos. Estas contarán con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como con los medios materiales que respectivamente determine el fiscal nacional a propuesta del fiscal regional dentro de cuyo territorio se encuentre la fiscalía local. Calza ponerlo ahí entonces. Cada fiscalía local estará integrada por uno o más fiscales adjuntos que serán designados por el fiscal nacional a propuesta del fiscal regional. O sea, puede ya ser uno o más. Si la fiscalía local cuenta con 2 o más fiscales adjuntos, el fiscal regional asignará a uno de ellos el desempeño de la obra de jefatura, las que realizará con la denominación de fiscal adjunto jefe, mientras cuente con la confianza de dicho fiscal regional. Y a esto sumaríamos
que tratándose de las fiscalías unipersonales, que están dentro de la hipótesis posible que sea unipersonal, estas deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 abogados asistentes, salvo que por resolución fundada el fiscal nacional se determine que no es necesario contar con esta dotación en una fiscalía unipersonal terminada. Esa es la que haría ahí al... Ya, no habría ningún problema con cambiarlo del 72 al 38 entonces, y lo votaríamos en 2 votaciones separadas. Hasta asistentes y después desde salvo en adelante. Diputado Longton, antes de votar. Sí, presidente, puedo hacer una pregunta al Ministerio Público. ¿Cuál es el mínimo en que operan hoy día las fiscalías unipersonales? Porque entendiendo que puede haber un fiscal y 2 abogados asistentes, uno se pone en la hipótesis de que eventualmente podría ser un abogado asistente y un fiscal unipersonal, entendiendo que realmente hay lugares que hay que reforzar, dependiendo de, obviamente, la peligrosidad o zonas donde se cometen mayor cantidad de delitos. Entonces tengo dudas con respecto a esa flexibilidad. No sé si me pudiera el Ministerio Público aclarar cómo funciona en la práctica esto y cuál es la demanda y personal que tienen para cubrir todos los sectores del país. Por lo que hemos visto, las plantas son nacionales, no cada fiscalía no está en la ley cuántos tiene que tener. Hay flexibilidad en eso. Ministerio Público, por favor. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Bueno, señalar que nosotros tenemos más de 40 fiscalías unipersonales en funcionamiento alrededor del país. Hay algunas que se concentran en más regiones que en otras. Efectivamente, la región de Los Ríos es una de las que concentra la mayor cantidad de fiscalías unipersonales que tenemos digamos, regulada en nuestra normativa interna. La regla general es que estas funcionen con un fiscal y un abogado asistente. Esa es la regla general, porque también en términos de los ingresos son bastante variables. Hay algunas que están en lugares bastante alejados y tienen ingresos bajos y otras que no tanto. Entonces se va adecuando de acuerdo al nivel de los ingresos. Hay varias fiscalías unipersonales que sí también cuentan con 2 abogados asistentes. Ese es el estándar óptimo, sin duda, porque lo que permite es que en el caso de ausencia, por enfermedad, por juicio, por distintas razones, puedan operar la suplencia. De tal forma que si se ausenta el fiscal, no quede solo el abogado asistente ejerciendo las funciones de fiscal y además las propias de abogado asistente. Entonces permite la suplencia. Eso es lo óptimo. Sin embargo, también es importante lo que señala el señor subsecretario en el sentido de poder tener flexibilidad, particularmente para aquellos casos que no tienen tantos ingresos y en los cuales eventualmente esa estructura puede ser quizás óptima, pero no tan necesaria atendido a los ingresos. Pero por eso la verdad que nosotros, en términos de las distribuciones de proyectos de fortalecimiento, estamos considerando refuerzos para las fiscalías unipersonales, para todas las fiscalías unipersonales, considerando eso sí que ya hay algunas que tienen esa dotación óptima. Es decir, tenemos ya unipersonales que tienen 2 abogados asistentes. Cambiar las cosas. Diputado y la vaca. Sí, presidente, tal cual dice la representante del Ministerio Público, efectivamente en mi región son 6 las fiscalías unipersonales. 6. Una de esas es capital provincial con fiscalía unipersonal. Entonces, si es que, en mi caso, si es que le dejamos por resolución fundada al fiscal para que deje cualquier territorio, si no importa, ¿ya?, es injusto para ese territorio, porque ese fiscal o se va a enfermar en algún momento o va a tener juicio oral por cualquier causa. Entonces, yo creo que aquí lo óptimo es esta norma, sin el agregado. Y que no porque lo que tenemos que hacer es potenciar al Ministerio Público respecto a la eficacia de la persecución penal. Si ese es nuestro objetivo. El objetivo de esto es que todos los ciudadanos del país puedan tener una correcta persecución penal y que todo el trabajo que han hecho las policías en definitiva se vean encaminadas hacia que efectivamente su trabajo va a tener continuación. Porque lo que hoy día ocurre en muchos casos es una sobrecarga laboral para los fiscales, una sobrecarga laboral para los abogados asistentes, y al dejarlo por lo menos con eso, y para arriba ustedes determinan, pero hoy día lo que estamos haciendo es fortalecer para que exista este mínimo. Y del mínimo para arriba será el fiscal nacional y las unidades que correspondan las que lo logren determinar. Gracias, presidente. Diputada Giles. Presidente, disculpe, llegué un poco atrasada, pero me da la impresión de lo que leyó el señor secretario de la norma, que yo no puedo ver por mis limitaciones de mi edad,
pero sin embargo sí puedo escuchar. Me da la impresión de que lo que se pretende indicar ya está contenido en la norma, dándole al fiscal nacional, ¿cierto?, la atribución de poder actuar en ese caso. Por lo tanto, me parece a mí, de lo que he escuchado hasta ahora, les pido disculpas a todos si es que estoy excediendo mis atribuciones, pero me parece que o es la indicación contradictoria con la norma, porque se refiere a algo que la norma ya aclaró, o está de más la norma, una de dos posibilidades, la indicación. Sí, no, son dos cosas distintas. El 38 le da la posibilidad al fiscal nacional de proveer los medios materiales que respectivamente determine a propuesta del fiscal regional, pero lo que estamos haciendo con la norma es poner un piso mínimo, tantos fiscales. Y después hacia arriba el nacional podrá determinar, mover, ampliar o reducir. Me parece que el piso mínimo ya está dado en la norma. No, porque la norma dice, aquí la estoy leyendo, las fiscalías locales contarán con los fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como con los medios materiales que respectivamente determine el fiscal nacional. Pero no pone piso, puede ser uno. Y la norma está diciendo, está poniendo un piso un poquito más arriba. El techo no lo estamos tocando, pero sí estamos poniendo un piso. ¿Votemos, secretario? Sí. En votación. En votación separada, la primera votación es, tratándose de las fiscalías unipersonales, estas deberán contar con una planta de a lo menos un fiscal adjunto y 2 abogados asistentes. Y esto iría en el 38 por las razones que expusimos antes y no en el 72. Ya, don Gustavo Benavente. Para el final, por favor. Ya, diputada doña Lorena Fríes. A favor. La primera parte. A favor. Don Marcos Silavaca. A favor. Diputada doña Pamela Giles. En contra. En contra. Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Andrés Lonton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Y diputado don Gustavo Benavente. Yo prefiero aprobar, votar el artículo entero. ¿A favor? ¿Esta parte o no? No, no, Todo en contra. En contra. En contra. Y A favor yo. don Jorge Alessandri. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aprobado. 7, 2, 0. Aprobado. Pues decepcionante. Y ahora la segunda parte. Ahora la segunda parte dice, ya le pusimos un piso, ya está aprobado eso. Salvo que por resolución fundada del fiscal nacional se determine que no es necesario contar con esa dotación en una fiscalía unipersonal determinada. En votación. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención, don Gustavo. Diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Don Marcos Silavaca. En contra. Diputada doña Pamela Giles. No entiendo lo que están haciendo. En contra. En contra. Si aprobamos el primer artículo. Don Raúl Leiva. En contra. Don Andrés Lonton. A favor. Diputada doña Javiera Morales. En contra. Diputado Luis Sánchez. Abstención. Nos está quedando el señor presidente nada más. En contra. Contra. 1, 2. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. En contra. Y 2 abstenciones. 2, 5, 2. Rechazada la segunda parte. Hay que hacer una precisión real. Señor subsecretario. No, solamente por usted, señor presidente, que hay que hacer una precisión de redacción al señor secretario por su intermedio. Pues originalmente había una coma. Entonces tiene que ir como, en este caso, como punto final. Punto aparte. Como punto aparte y final. Queda cambiada la coma Como por diría en punto profa de aparte. castellano. Seguimos con otra del señor Videla, ¿no? En contra. Ah, no sé si tiene lista la redacción
el Ejecutivo. Volvemos a esa para no dejar... Señor secretario, volvamos a lo que habíamos dejado pendiente con la nueva redacción del Ejecutivo, que está en el WhatsApp de la comisión. La permuta, página 39. La permuta. Sí, se trata, señor presidente, de la página 39, el artículo 70 bis propuesto, ¿no? Sobre el cual se iba a hacer a su vez una propuesta. Estamos hablando de las permutas. Volvimos a las permutas. Tendrán derecho... ¿Cuál de las dos leemos? ¿La segunda? 70 bis. Los fiscales adjuntos y funcionarios tendrán derecho a solicitar al fiscal nacional que autorice la permuta de sus cargos con el personal de otras fiscalías regionales siempre que se trate del personal del mismo estamento y se cumplan los requisitos legales y reglamentarios para ocupar los respectivos cargos. Con todo, la evaluación de la solicitud deberá ser precedida por una consulta a los fiscales regionales respectivos y, como indica la diputada Morales, falta la palabra ser entre deberá y precedida. Entre el ser y el deber ser, Efectivamente. Y también ser o no ser. Sí, subieron no tú y acuérdense de los SLEP. Es verdad. Qué orgullo la profundidad. Tu vi es abeja. Vi. Presidenta, apague el micrófono por último. Comentarios sobre esta redacción nueva del Ejecutivo para el 70 bis. Pido mi madre la plata de vuelta. Pero lo dijo mamá con igual que SLEP, que significa dormir en inglés. Mucho Jara me estaba soplando. Tanta plata invertida. Ese famoso. Te lo dejo ahí, ¿no? Diputada Giles desde el lado derecho. Diputada Giles. Gracias, presidente. ¿Cómo están resolviendo en su presidencia de esta comisión situaciones del tipo, y como dice la diputada Morales, agregamos ser? ¿Ha habido una resolución y toque de campanilla en ese sentido? ¿Ha habido un acuerdo de la comisión? ¿Ha habido una historia de la ley? ¿Qué metodología estamos usando? Es un texto que propone el Ejecutivo y es una adecuación gramatical que se le hace al Ejecutivo, y el Ejecutivo asintió con la cabeza en señal de aprobación, y luego le pedimos a la Secretaría que lo adecuara. ¿Me permite responderle? Ese texto tenemos que patrocinar. Sí, presidente, claro, bueno, qué buena idea ha tenido, porque le cuento que eso que usted está diciendo no existe en las tramitaciones legislativas. Entonces nos vamos a encontrar después con un problema si es que ese es el procedimiento. Por lo tanto, yo le recomendaría que siguiéramos la sugerencia, entiendo, del señor secretario, y hiciéramos una indicación, porque ese no es un cambio adecuatorio, o pudiera interpretarse como que no es. Muchas gracias, diputada. Diputado Leiva. Presidente, primero, es una facultad que tiene también en la mesa, y particularmente el secretario, porque claro, no se estuvo presente, pero acordamos, efectivamente, como suspendimos la votación de esto, en hacerlo vía chat. Y esto hoy día es lo que estamos firmando ahora. Entonces fue parte del acuerdo en modificar y hacer una combinación entre la indicación del Ejecutivo y del diputado Sánchez. Y ahí tomamos esa resolución y por eso lo estamos votando ahora. Diputada Giles. Me parece muy interesante el anecdotario que nos sugiere el diputado Leiva, sin embargo, insisto, eso no es una atribución de nadie. La atribución es que esta comisión tome un acuerdo que se toma de una determinada forma, y por lo tanto le sugiero que efectivamente presentemos la indicación correspondiente como corresponde para agregar eso, porque no existe otra forma de legislar. ¿Alguien más quiere firmar? Yo. La diputada. Ahí está la indicación Ejecutivo Sánchez, que puede ser firmada por los que quieran sumarse.
Gracias. Póngase arriba, diputado Sánchez. No tendríamos que llevárselo al presidente para que la devolviera. Sería muy engorroso. Entonces, en votación, Pero lo del WhatsApp no existe. y recuerden que estamos poniendo una cosa que habíamos sacado para que nadie se confunda. Estamos poniendo de nuevo la consulta al fiscal regional, que la habíamos sacado. No es vinculante y todo lo que quieran, pero está quedando de nuevo en votación. Gracias, señor presidente. En votación el numeral 14 del artículo primero del proyecto, con la indicación referida, que ha sido suscrita por algunos integrantes de la comisión, con el propósito de agregar esta normativa, el artículo 70 bis, sobre las permutas. Don Gustavo Benamente, por favor. A favor, don Gustavo. Diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor también. Las permutas. Don Marcos Silavaca. Suscribo la indicación y a favor. A favor también. Diputada doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Andrés Longton. A favor también. Doña Javiera Morales. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. Tenemos Patricio, uno. ¿me podría también tomar el Don Leonardo. Acabo de llegar. Qué bueno que nos acompañe. Eso lo vamos a agregar inmediatamente. ¿Saben cómo está su teléfono? Don Leonardo, dígame nomás. A Don favor. Leonardo Soto. A favor, don Leonardo Soto. Ahora sí. Le mandé un mensaje por teléfono, pero me contestó no sé qué cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 0, 0. Aprobado. 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 Seguimos. No, en seguridad. 10, 0, 0. Ya. Entonces pasamos a numeral 14. Página numeral 14. Página 42. 42. 42, numeral 14. Este numeral 14 incide en el artículo 76. El artículo 76 se refiere a la remuneración de los funcionarios del Ministerio Público, será determinada de acuerdo con el nivel asignado al cargo. Y ahí se desarrolla los niveles de los cargos, los grados máximos y mínimos. Por ejemplo, a nivel 1 está ejecutivo, director ejecutivo nacional, grado 2 del escalafón superior, director ejecutivo regionales, grado 3 del escalafón superior, y así sucesivamente. Está la forma en que se van estructurando los grados, es decir, las remuneraciones del personal del Ministerio Público. Y lo que hace esta propuesta, que viene del proyecto aprobado en el primer trámite constitucional, modifica el inciso segundo del artículo 76. El inciso segundo es el que va desarrollando después de los dos puntos los distintos niveles. Y en el nivel 4, intercálase en el capítulo nivel 4, que se refiere a los administrativos, entre la frase sin asignación profesional y el punto aparte lo siguiente. Y queda así. Nivel 4 administrativos, grados 11 a 17 del escalafón de empleados sin asignación profesional, y a continuación se agrega, o con asignación profesional. En este último caso, siempre que cuente con un título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado reconocido por este y se desempeñen por una jornada completa de trabajo. A su vez, en el nivel 5, auxiliares, que como vamos a ver son las remuneraciones más bajas sin duda, grados 17 a 19 del escalafón de empleados sin asignación profesional e intercala a continuación o con asignación profesional, en este último caso, siempre que cuenten con un título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este y se desempeñan por una jornada completa de trabajo. Esas son las modificaciones a los niveles 4 administrativo y nivel 5 auxiliares. Diputado Sánchez, ¿tiene la palabra? Muchas gracias,
Presidente, mire, a ver, lo que yo entiendo de esta norma, que entiendo que ya venía aprobada en primer trámite, es que una persona que se desempeña en funciones administrativas, por el hecho de tener un título profesional, que me imagino en el fondo lo cursa y la prueba después de encontrarse, como en muchos casos ocurre, ya en esta función administrativa, puede pasar a recibir la asignación profesional manteniéndose en la función administrativa. Yo por lo menos soy más partidario de establecer dentro de los concursos públicos, los procesos de selección de personal, una priorización, por ejemplo, en los concursos internos, y que eventualmente una persona que cursó una carrera y la aprobó, por ejemplo, alguien que me ha tocado verlo y conocer casos así, una secretaria, por ejemplo, que con mucho esfuerzo estudia administración pública, por ejemplo, estudia derecho u otra carrera, que se le priorice de alguna forma, tenga especial consideración para pasar al escalafón profesional, pero que reciban esta asignación profesional no estando en ejercicio de esas funciones profesionales. Yo creo que de cierta forma es darle una vuelta a la intención de la asignación profesional, que finalmente es compensar de forma justa y adecuada el aporte que representa una persona a la institución en el ejercicio de sus funciones. Pero mientras esa carrera, esos conocimientos adquiridos en sus estudios no se ejerzan dentro de la institución, eso no se está dando. Entonces, para que tampoco se entienda que lo que pretendemos, o lo que pretendo yo al menos, es que no haya ninguna oportunidad de movilidad laboral de estas personas dentro del servicio. Yo creo que sí debe haberlo, pero tienen que pasar a desempeñar funciones que se adecúen a la carrera que cursó, y no pasar inmediatamente a recibir esta asignación profesional por el solo hecho de haber aprobado sus estudios, pero sin estar desempeñando esas funciones o algo contingente a lo que estudió dentro de su cargo. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Longton y luego diputada Giles. Gracias, presidente. Yo tiendo a concordar en parte con lo que dice el diputado Sánchez por su intermedio, porque si son cargos administrativos, uno entendería que lo administrativo no requiere el grado de profesional. Por lo tanto, si hay alguien profesional ahí, quiere decir que está cumpliendo funciones no acordes a la función encomendada, porque un profesional debería estar en otro escalafón. Por lo tanto, a mí me causa ruido de que, porque finalmente los cargos administrativos van a convertirse en otra cosa o van a tener otro estándar, y eso va a relegar a un segundo plano quizás a los administrativos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué se incorpora a los profesionales a lo administrativo? Porque lo otro sería ampliar otro escalafón, las carreras profesionales, pero no que tengan que ver con lo administrativo, porque a mí por lo menos me causa ruido, presidente, esta asignación profesional respecto a personas que están ocupando un cargo administrativo y donde finalmente puede haber una postergación de los administrativos, cuando lo coherente sería ampliar el escalafón profesional para que precisamente estén realizando funciones acorde a lo encomendado. Diputada Giles y luego diputado Leiva. Gracias, presidente. Yo coincido plenamente con el diputado Sánchez, pero quisiera decirlo de una manera más directa. Es rarísimo entregarle una asignación profesional a alguien que explícitamente está cumpliendo una función que no es profesional en un órgano y en una legislación donde se está separando debidamente esos dos tipos de funciones. ¿Ya? Primera cosa. Luego, ese hecho y todo lo que se ha dicho aquí, a mí me... ¿No eran las 3? Las 3, pero pasa, pero la segunda pasa. Perdón, si no le molesta a los demás parlamentarios, estoy con la palabra. En esta sala el presidente es entera. Perdón. Como decía, entonces, estoy completamente de acuerdo con el diputado Sánchez y considero que es extraño hacerle una asignación profesional a alguien que explícitamente, según consigna la propia norma, está cumpliendo una función que no es profesional, claramente diferenciada. Y escalo esto más allá de lo que ha dicho el diputado Longton, con quien también concuerdo, y a mí, más que hacerme ruido, esto me parece que se abre una alerta de corrupción con esta fórmula, ¿ya? Por lo tanto, yo la voy a votar en contra. Señor subsecretario, y lo ponemos
Sí, del solamente diputado para Lavaca. hacer la aclaración, que esta norma lo que busca es establecer equidad interna, porque de esta asignación en el Ministerio Público ya gozan los técnicos, el Poder Judicial y de hecho la gran mayoría, o sea, el Estado en general, gozan de esta asignación cuando tienen los requisitos y cumplen con los requisitos. Esto es algo que está extendido en todo el Estado y la Administración, aunque no sean profesionales. Esto es sin perjuicio. Son profesionales, pero que están en una planta distinta. O sea que, perdón, aunque no pertenezcan al escalafón profesional, eso es. Es que eso va a impedir los ascensos internos incluso dentro de la misma planta. Cuando tenga un concurso en una planta de alguien con cuarto medio para auxiliar. Entonces, esto es parte importante también de, como decía yo, la equidad interna. El Ministerio Público puede también reflejarlo en su opinión. Y lo que se busca entonces es que se extienda este derecho a percibir la asignación profesional en las mismas condiciones que rigen para estos estamentos en el Poder Judicial. Para tener derecho entonces a esta asignación profesional, tienen que desempeñarse en jornada completa y contar con los requisitos como título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional, y en estos casos se aplicará la escala de remuneraciones también de los empleados con asignación profesional del Poder Judicial. Esto ya existe en el Ministerio Público para los técnicos. Y está contemplado como uno de los puntos importantes en el informe financiero de la ley. Gracias. Nos quedan pocos minutos. Diputado Lavaca, diputado Leiva y el Ministerio Público, y votamos. Sí, presidente, yo en lo particular voy a apoyar una de estas iniciativas porque dice relación con equidad para todos los funcionarios y el derecho a poder perfeccionarse y profesionalizar además, independientemente que se encuentren a nivel administrativo. Ellos mantienen la remuneración a nivel administrativo y esto es un derecho que se le entrega a toda la administración del Estado también, así que en lo particular yo voy a aprobar esto. Diputado Leiva. Presidente, si es un derecho que no está consagrado legalmente, no es un derecho, sino que es una concesión que hace un ministerio, o en este caso el Ministerio Público, que es autónomo constitucional, no solo se refleja a nivel administrativo, sino que se replica la norma que se propone a nivel auxiliar. ¿Qué posibilidad va a tener un auxiliar de ascender al escalafón administrativo compitiendo con alguien que tiene un título profesional de abogado? Ninguno. Y además, a la misma función, porque la función que realiza un auxiliar va a recibir una remuneración distinta, con la misma función, un auxiliar que es abogado de un auxiliar que no es abogado. O sea, al revés, yo creo que genera más diferencias dentro de cada escalafón. Le ofrecemos la palabra al Ministerio Público y lo ponemos en votación. Bienvenido diputado Brito de la quinta región, igual que... ¿Por qué al Ministerio Público no al Ejecutivo? Porque no ha pedido la palabra, después si la pide, ¿la pidió? Sí, la pidió. Ya habló. Sí. Por su intermedio, señor presidente, hacer presente de que esta es una norma muy sentida por los funcionarios del Ministerio Público y es una norma, como señaló el subsecretario, de equidad, porque ya el estamento técnico del Ministerio Público recibe la asignación profesional, no obstante que ostenta grados técnicos, pero en caso de ser profesional pasan a recibir esta asignación, que es un bono profesional. Y por lo tanto, en términos de equidad para los otros estamentos de la institución, resulta fundamental que tanto los administrativos como los auxiliares puedan recibir esta asignación. Ocurre bastante que tenemos funcionarios que están en calidad de auxiliares, que por ejemplo están desarrollando estudios de derecho, en tanto son auxiliares, que luego se titulan, pueden recibir en este caso el bono y luego postular a los otros estamentos. Tenemos bastante de esos casos y creemos que es oportuno que se pueda reconocer precisamente esas situaciones de movilidad, que en tanto no se produzcan los cargos en la planta, que tenemos constricciones en las plantas también con los cargos, en tanto no se produzcan estos cargos, puedan recibir los bonos respectivos. Entonces, solo quiero hacer presente eso, que es algo bien sentido por los funcionarios y que nosotros como institución también lo solicitamos en su momento al Ejecutivo. Me conviene quedarme en grado... Sí, entre tanta rigidez en las plantas y en el Estado, yo creo que es bueno promover la movilidad, especialmente para aquellos que estudian, que han tenido la posibilidad de sacar un título, que muchas veces se financian a sí mismos, y que puedan saltar a otro escalafón. En votación, secretario.
Señor presidente, en votación el numeral 14, artículo primero, la página 42 y 43 del comparado, que agrega esta norma a los niveles 4 y 5 administrativos y auxiliares. Don Gustavo Benavente, abstención. Diputada doña Lorena Fríes, Abstención. abstención. Don Marcos Silavaca, a favor. Diputada doña Pamela Giles, Yo voy a justificar mi voto. Nosotros no estamos aquí para ser tributarios de un pliego sindical. Nosotros tenemos la obligación de hacer una norma adecuada. En este caso, tratándose del Ministerio Público, lo que nosotros debemos evitar por todos los medios es que haya aquí mecanismos de corrupción. Y este bono profesional puede ser usado en esa dirección, primero. Segundo, no es verdad que esto sea un derecho garantizado, cuestión que a mí me importa un bledo si que lo fuera, pero no es esto un derecho adquirido en la administración pública, ni mucho menos. Y si lo fuera sería gravísimo, porque me parece evidente que es una fuente de corrupción. Voto en contra. en contra, diputada doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva, Me abstengo. abstención don Raúl Leiva. Don Andrés Longton, Gracias, presidente. Tengo algunas dudas, así que me voy a abstener. Sí. ¿Estamos votando? Pero cuando hay votación se extiende hasta que termine. sí, don Andrés Longton, abstención don Andrés Longton, abstención. Diputada doña Javiera Morales, Abstención. abstención. Don Luis Sánchez, Gracias, señor secretario, por las razones que ya enuncié. Yo voy a votar en contra. Muchas gracias. en contra, sí. Don Leonardo Soto, Señor secretario, voy a fundamentar mi voto. En toda institución pública y privada también, la única posibilidad de que los trabajadores o empleados públicos puedan ascender en sus cargos, más allá de sus escalafones, auxiliar que quiera ser administrativo, administrativo que quiera ser técnico, técnico que quiera ser profesional, es formándose incluso lamentablemente a su propia costa. Y hoy día en el ámbito privado y público y en el Ministerio Público es bien importante, existen muchos trabajadores que para poder optar a los cargos, a los concursos de ayudante fiscal o fiscal, estudian Derecho. ¿Y cómo no va a ser meritorio que administrativo, técnico, estudien Derecho para poder ser el orgullo de su institución? Y están 5 años estudiando Derecho, después 2 años más en titulación, 7 años, financiándolo con parte de su propio sueldo, quitándole dinero a sus propias familias, para poder titularse como abogado y poder postular estos cargos. Lo que este proyecto quiere hacer es darle una asignación profesional a esos trabajadores que tienen espíritu de superación y logran llegar a esos cargos a los que naturalmente su categoría no le da acceso. Y en esta comisión inexplicablemente va a haber una mayoría que vota en contra y se abstiene y le niega ese derecho a superarse en su trabajo, dejándolo estancado a los administrativos en su categoría, a los auxiliares en su categoría, no a los técnicos, porque en el Ministerio Público los técnicos, por su propio estatuto, sí pueden optar a títulos profesionales y si lo obtienen, tienen asignación profesional. Mire el desbarajuste que se va a crear, mire la asimetría de que los técnicos en el Ministerio Público sí van a gozar de asignación profesional si se titulan y todo el resto no, porque esta comisión les niega el derecho a retribuirle su espíritu de superación. Yo voto a favor, presidente. a favor, don Leonardo Soto. Señor presidente, a favor también. Tenemos 3 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones. Don Jaime Mulet, en contra también, serían 3 a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. Rechazado. Rechazado. Sí, hay un proyecto
que se está viendo en sala hoy. El diputado Brito nos quiere pedir una fusión. Le damos la palabra por 1 minuto y luego cerramos. Muchas gracias, presidente. Es el proyecto de protección a las dirigentes sociales, el 11.948, que viene de la legislatura anterior, aprobado por esta comisión, y que trata la idea matriz de lo mismo que el contenido del proyecto que ingresamos a esta comisión, número 17.342, que modifica el Código Penal para considerar un agravante para ciertos delitos cuando eso ocurre en contra de un dirigente social de una junta de vecinos legalmente constituida. Por eso solicito, presidente, si la comisión puede acordar solicitar a la sala para que se refunda con los dos que están pendientes de tramitarse. Aún estamos a tiempo hasta que no se vote por la sala. Es por eso la premura de la solicitud. Eso es cuanto vengo a hacer. Me indica la Secretaría que no están en el mismo trámite y eso entorpece la fusión. Hay uno en segundo trámite y el otro no. Señor secretario. Lo que pasa es que el proyecto de la comisión fue informado en primer trámite reglamentario el año 2019 y el 2023 en segundo trámite reglamentario. Entonces, el artículo 17 de la ley orgánica exige para que se puedan refundir los proyectos, no solamente que las ideas matrices sean concordantes, sino que además que se encuentren en el mismo trámite constitucional y en la misma, Lo intentamos. Muchas gracias. En la misma etapa de tramitación.